Muchísimas gracias a las dos. Qué honestidad, qué claridad y cuánto reto nos has puesto por delante y qué dos buenas referentes femeninas para ir animando a tanta niña que hay en el mundo para que haga este tipo de carreras, ¿no? Al final es muy importante que seáis mujeres las que subáis también a estos escenarios. Y vamos a seguir. ¿Cómo vamos? Interesante, ¿no? Venga, seguimos con nuestra cuarta conversación y para ello voy a pedir que suban al escenario Carlos Groba, CTO y director de I+D de Marine Instruments, y la conversación la moderará Esther Saavedra, directora de sector público de NTT Data de Galicia y Asturias. Un aplauso para los dos. Pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Tengo la suerte últimamente que cada vez que vengo a algún foro hace un día espléndido, ¿no? Allá donde vaya, aun pese a ser gallega, ¿no? Y estoy aquí súper bien acompañada por Carlos en lo que espero sea una conversación que traiga la inteligencia artificial a la Tierra, ¿no? Porque hemos ido hablando de ella como un ente para bajar la tierra, pero en este caso a mar, ¿no, Carlos? Perfecto. Y estamos en Vigo y teníamos que hablar de mar. Carlos Groba, CTO y director de I+D Marine Instrument, ya por unos cuantos años, ¿no? Ya más de 20 años en esta senda. Y permíteme decir que una de las voces más reconocidas en España en la investigación aplicada al desarrollo de productos tecnológicos en el ámbito del sector marino y pesquero, y que en esta senda de trabajo en Marina Instrument, una empresa tecnológica gallega que ya camina en este ámbito desde 2003 y que se ha convertido en líder mundial en el desarrollo de equipos electrónicos efectivamente adaptados al medio marino y enfocado al fomento de eso, ¿no? De esa creación o el fomento de los océanos inteligentes y una pesca sostenible, ¿no? Además, y aquí comenzamos, si te parece, es una empresa que lleva en su ADN la innovación, la investigación y el desarrollo. Una empresa que cuenta ya con un equipo de talento muy potente, ¿no? Más de 180 personas, me decías, y que se permite el lujo, pero además, lo digo entre comillas, ¿no? De que más del 50% de la plantilla, o alrededor del 50% de la plantilla, os dedicáis a la investigación y el desarrollo con su correspondiente inversión, ¿no? Empezamos, si te parece, y me cuentas un poco, ¿no? Desde que nace Marina Instrument en sus primeros pasos, ¿no? Con el desarrollo de boyas de alta frecuencia, hasta día de hoy, cuando esa, ¿no? La inteligencia artificial es parte, ¿no? Del core de vuestro éxito. Cuéntanos un poco cómo ha sido este paseo, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial es parte, ¿no? De esa genética y no es ¿no? una nave espacial que haya aterrizado antes de ayer. Muy bien. Vale, gracias Esther por la introducción y gracias por la invitación a este foro para participar. Para aterrizar un poco el tema de la IA en Marine Instruments, empezamos poco a poco, la verdad, como casi siempre suelen ser las cosas, y a veces un poco de casualidad. Seguramente la IA es un paraguas muy grande y claro, es una palabra un poco manida, sobre todo hoy en día, todo es IA. Y hoy en día todo es IA y todo es ChatGPT y Claude y todo eso, pero la IA permite mucho más. Entonces, seguramente estábamos haciendo temas de Machine Learning sin darnos cuenta hace muchos años, ni llamándoles IA, pero realmente temas de IA arrancaron a raíz de cuando yo estaba haciendo la tesis y me interesé por temas de la eficiencia de buques pesqueros, de cuál es la mejor ruta que puede seguir un atunero para recoger las boyas. Bueno, pues lo resolví ahí con un tema de IA, pero bueno, son algoritmos evolutivos que caen dentro de ese paraguas, ¿vale? Entonces ahí después, bueno, nosotros también captamos mucho talento, como decía César, y en esas bases a veces quieren hacer el TFM con nosotros y, oye, pues sigues construyendo un poquito más, ¿no? Esa evolución de trabajo con gente nueva que va también fortaleciendo. Luego, uno de los pasos
más importantes lo dimos para meter la inteligencia artificial en las boyas de pesca, que es realmente nuestro motor, ¿no? Lo que comentaste, la empresa nació ayudando a la pesca del atún, ¿no? La pesca industrial, con boyas, que al principio eran UHF, luego en vía satélite, luego tenían una ecosonda que decían cuánto pescado hay debajo de cada una, y ayudó muchísimo también a la eficiencia de la pesca. Y lo que pasa, claro, esa interpretación de los datos acústicos es compleja, ¿vale? Y nosotros veíamos que nosotros no somos pescadores, quien lo sabe es el patrón, que recibe esos datos y luego va y pesca, no pesca, y al final va sabiendo sus truquillos. Pero veíamos que a veces ciertos patrones más inexpertos a veces confundían lo que es un fondo marino con muchas toneladas de atún. Decíamos, Dios... claro, después se quejaban y decían, pero esto no funciona. Y aparte de que faltaba formación, dijimos, ¿y si hacemos que la inteligencia artificial, para que ya empezaban a asomar las redes neuronales, podemos enseñarle un sistema donde nos diferencie si es fondo, si es pescado, si es plancton, o los básicos, ¿no? Y recuerdo por aquel entonces también traer una persona, una chica, Sara, de la escuela de Teleco, a hacer su TFG en eso, y donde pues arrancamos, ¿no? con eso, y ese fue el siguiente paso, ¿vale? Y donde ya vimos que eso era fundamental, aunque el éxito es relativo, luego sí que lo podemos comentar, y sí que empezó a ser core para nosotros. Aquí hay chicha, podemos mejorar mucho que la boya dé algo más que un dato, ayude ya a interpretar ese dato a los patrones, que no tengan que estudiar. Y ya en los últimos años con el dron, ¿vale? Que tenemos en seguridad y defensa, está muy bien porque es un dron que pues, despega solo, vuela solo, aterriza sobre una red en un barco y tiene una cámara para vigilar. Pero nos dimos cuenta rápido que no podían estar viendo todo el rato la pantalla a ver si veían algo. Entonces dijimos, aquí tenemos que hacer algo que detecte automáticamente las cosas. Empezamos con la versión clásica de tratamiento de imagen, que iba bastante bien, pero claro, lo entrenas aquí en la bahía de Bayona con unas condiciones y enseguida te cambia un día el sol, lluvia, el mar, y ya no te funcionaba. Y ahora con el tema de la IA, con modelos, la verdad es que son mucho más potentes y mucho más robustos estos cambios. Y paro porque si no estoy contando un rollo aquí tremendo. Está fenomenal porque yo me quedaría aquí todo el rato, ¿no? Escuchándote, porque es eso, ¿no? Es bajar a la realidad, ¿no? Realmente el uso de la inteligencia artificial. Y vinculado a esto, ¿no? Hablabais de M3 iGo, ¿no? Sí, sí. Lo he dicho bien. Perfecto. Que es la primera boya del mundo, ¿no? Que se comercializa o de las primeras, Sí. Que usa la tecnología artificial de manera integrada, efectivamente, para llegar a ese propósito final que era la necesidad, ¿no? Y aquí planteamos, ¿no? Porque lo más importante siempre, o por lo menos así, ¿no? En NTT Data lo planteamos, no es la tecnología per se, lo decíamos, sino qué es lo que queremos resolver, ¿no? Dar respuesta a una necesidad real. Y en ese camino, la pregunta es, oye, ¿cuál fue el reto más difícil, ¿no? que encontrasteis? Porque seguramente pulir la algoritmia fue súper complicado, recoger un muestreo suficiente de datos para entrenar y validar el algoritmo fue complicado, pero seguramente lo más complicado fue el factor humano, ¿no? Y convencer al patrón del barco que se fiase, ¿no? De lo que le estaba diciendo el aparato. Exacto. Cuéntanos un poco, ¿no? Las luces y las sombras de este camino. Pues fíjate, Esther, lo has dicho en orden creciente tal cual. El algoritmo fue difícil, por supuesto, hacer que la boya, que la inteligencia artificial vaya entendiendo y vaya aprendiendo es difícil. El algoritmo en sí, cómo hacer eso, que no quiero entrar ahora en el detalle. El dato fue un problema importante, porque los datos, aparte de lo certeros que puedan ser, pero bueno, son los que son, están desbalanceados, ¿vale? Es un problema típico en inteligencia artificial. Hay muchos más datos de un tipo que de otro. Entonces, si hay muchos menos datos de pescado que de fondo, tienes que balancear un poco esos datos porque si no la IA se vuelve vaga. Sabe que todas son fondo, no sé qué pasa aquí con el micro, no estudia y dice, bueno, fondo, porque sí que voy a quitar. Vale, entonces hubo que balancear los datos. Pero sin duda
El reto fue el tema de llegar al mercado con el patrón. También nos emocionamos y dijimos, bueno, esa es la primera boya, somos los primeros en hacer una boya con inteligencia artificial, va a ayudar a tomar las decisiones porque te va a ayudar a distinguir si es pescado, no, tal. Suena bien, ¿no? Pues no. ¿Cómo lo recoge el cliente, el patrón? Ah, así que la boya sabe más que yo. Claro. No le pasaba una. Fue así, con la mano abierta. Ves. Claro, es que además estamos en un entorno muy incierto. La boya ve lo que ve. Tiene un ángulo de 30 grados de apertura, 150 metros. El pescado se mueve. Luego a veces puede haber pescado, el patrón no lo pesca todo. O el pescado se va. Pero nos cogieron con ganas. Entonces, realmente nos equivocamos en el planteamiento de marketing, claramente. Teníamos que haberlo cuidado mucho. No lo decíamos tal cual, la boya va a sustituir a nadie, ni mucho menos, pero lo tomaron así. Entonces, al inicio fue un fracaso, hay que decirlo. Y tenemos que aprender de ello. Ahora va todo mucho mejor y la boya es mucho más querida y funciona muy bien, pero no, la IA al principio es sácame eso. De ahí quizá, y me arriesgo un poco con la pregunta, ¿no? Nace también un poco tu perfil, ¿no? Eres CTO, eres director de innovación, pero tienes un MBA, te has ¿no? doctorado en estrategia empresarial. Ha sido un poco, ¿no? Quizá estos son los títulos, ¿no? Pero ese recorrido, no me gusta nunca la palabra fracaso, ¿no? Pero ese susto inicial de no haber pensado completamente en la idea y en el despliegue final de la idea ha hecho que hayas ido creando, ¿no? este perfil tan interesante que tienes, Carlos. Bueno, eso dice que tengo bastantes años. Lo único. No Y que hay, cuando dice todo eso, pues aún no tenía mis hijos, entonces claro, había más tiempo. Todo eso, yo soy ingeniero de telecomunicaciones de formación y eso lo he ido haciendo después. Cuando llevaba 5 años en la empresa tenía ganas un poco de volver a estudiar y hice un máster de innovación, optimización de procesos, muy chulo, que era como un MBA en la escuela de Vigo, que lo llevaba José Enrique Vázquez. Y nos enroló a algunos a decir, oye, ¿que os apetece hacer el doctorado y tal? Algunos motivados. Y yo, venga, vamos. Y después tuve que hacer otro máster de economía para poder hacer la tesis. Y ahí es donde empecé con el tema de la IA, con las rutas, porque estaba en la empresa. Entonces quería también hacer algo que me motivase para ahí. Vale. Pero realmente, aunque sea mi título de doctor en economía o lo que sea, no me siento con conocimiento, porque fue más un tema técnico de IA, ¿no? de optimización de rutas, que una formación que alguien pueda tener ahí, eso es lo primero. Entonces, ahí sí, perfil variopinto, porque me gusta, no sé, aprender, pero las decisiones en la empresa las tomamos desde todos los puntos de vista. Todo el mundo puede opinar, ¿vale? Que es una cosa muy chula y está en la cultura. Y tú hablabas antes de la innovación, de la empresa es innovadora. Bueno, esto viene de Francisco Pino, el fundador, ¿vale? Que realmente, yo cuando acabé Teleco, yo no creía que fuese creativo para nada. No sé, yo creo que es el sistema, ¿no? Que nos lleva. De hecho, aparte la hice en un momento que era bastante dura la carrera. Y el problema estaba perfecto, era un 0. Entonces, claro, no sé, la creatividad, yo creo que eso te la baja un poco. Y yo cuando empecé a trabajar con él, veía a ese hombre con esa cabeza multidimensional, sin restricciones, y al final te das cuenta que sí, que todos tenemos un creativo dentro y que puede ser creativo. Y él sí que fomentaba el tema de y escuchaba la opinión de todos. Porque a lo mejor yo decía una burrada, pero esa burrada te ayudaba a ti a decir otra cosa, que también igual era una burrada. Pero luego otra persona decía, pero entonces... Y ahí esa magia de la innovación se creaba realmente la chispa. Con el tema de estrategia de negocio de la M3 Go y todo eso, bueno, lo fastidiamos todos. Pero bueno, hoy en día tenemos, sí que en Marine, para explicar un poco, tenemos 3 verticales, que son las 3 líneas de negocio: pesca sostenible, acuicultura y la parte de seguridad y defensa, donde está drones. Y luego ya en la parte transversal, y estamos otros transversales, ¿vale? Donde está recursos humanos, personas y marca, donde está administración, donde está fábrica, donde está la dirección de I+D. Apoyamos más, y mi parte más transversalmente, a que las tecnologías que usen sean lo más comunes posibles, a que no se generen silos, un poco oxigenar la estructura. Si no, al final tendríamos 3 pequeñas empresas y tenemos que buscar esa cohesión. Entonces, opinamos de estrategia y
De producto sí, pero realmente el qué lo tiene que decidir la línea de negocio y el cómo ya entra más en nuestro paraguas. No sé si he contestado a lo que querías. No hay respuesta incorrecta. Pero me enlazas muy bien con una pregunta que no iba a hacer ahora, pero ahora sí que la voy a hacer, ¿no? Y que alguna reflexión ya hemos hecho, ¿no? Habéis, como decir, ¿no? El gen de la innovación está muy presente, la algoritmia es algo, ¿no? que nace, ¿no? En Marine Instruments desde el inicio. Se lanzaba ya antes esta pregunta, que es ¿cuál es tu recomendación, ¿no? Para una pyme que tenga un ADN muy innovador, pero que no se haya atrevido, ¿no? a dar el salto de la IA, porque claro, como lo contamos así, como la IA es cualquier cosa, ¿no? Pero más allá de eso, y que lo acabas de contar muy bien, ¿no? Cómo industrializar, que también hacía referencia César antes, cómo industrializar e inyectar, ¿no? El uso de la inteligencia artificial en una pequeña y mediana empresa que tiene un propósito de negocio muy claro, pero que no tiene idea, ¿no? Quizá por desconocimiento o lejanía, de incorporar la inteligencia artificial dentro de su ADN. Bueno, en primer lugar decir que nosotros, aunque hemos hecho cosas de IA, sobre todo en producto, como iba contando, estamos igualmente desbordados que el resto de empresas del mundo, ¿vale? No, esto es muy fuerte. NTT Data también tiene lo suyo, ¿no? Quieres estar al día, pero te sientes fuera siempre y que esto va muy, muy, muy rápido, ¿vale? Es un cambio cultural para todos. Está guay. En el fondo está muy guay. Algún día hablaron de esta época como la revolución industrial de la IA, y la estamos viendo ahora muy nerviosos, ¿no? Entonces eso, dejando eso claro, de que también nos sentimos atropellados, yo aconsejaría que lo que sea core de la empresa lo traten de internalizar. ¿Vale? Se pueden ayudar de alguien, siempre hay gente, ¿vale? Como decía Luis, hay centros tecnológicos, empresas que te van a ayudar, pero si es core de tu negocio, tienes que saber hacerlo para diferenciarte. Si no lo es, pues oye, ahí a lo mejor sí que te puedes ayudar completamente de un externo que te lo ponga en marcha, etc. En esa parte de industrialización, yo ahora que estoy llevando un poco, tratando de coordinar proyectos de IA dentro de la empresa, ¿no? O fomentar. Entonces la gente me dice, oye, Carlos, pues tengo estas ideas. Es muy curioso, porque la mayoría no son proyectos de IA. Y me los presentan y digo, pues estos son mejoras de proceso. Pero está guay también, porque en el fondo, el otro día leía una newsletter que me gustó mucho y decía, la IA no convierte en un chapuzas en un crack, convierte a un chapuzas en que va a ser mucho más rápido haciendo chapuzas. Vale, esto tenemos que tenerlo muy en mente porque realmente fue revelador para mí. Dije yo, es verdad. Entonces, claro, si nuestros procesos están contaminados de burocracia, de muda, si le metemos la IA encima, ¿qué? Primero hay que hacer un poco de lean y gestión de procesos. Y esto yo creo que hay que aprovecharlo, esta revolución de la IA, como para cuando haces mudanza y tiras cosas. Pues esto es lo mismo. Vamos a revisar los procesos, vamos a ver qué realmente aportamos valor y luego encima le metemos la IA. Porque es que si no, yo creo que entramos en modismos y en el fondo seguimos esclavos a veces de nuestra propia burocracia. Y a nosotros también nos pasa. No puedo estar más de acuerdo. Me quedo con el ejemplo, ¿no? La IA acelera la chapuza del chapuza. Sí. Me parece fantástica. Y vuelve a traernos a ejemplos reales, ¿no? Decíais que trabajabais, habíais comenzado a trabajar también en la línea de defensa y acuicultura. Cuéntanos qué estáis haciendo ahí. Háblanos de las gambas de Ecuador. Sí, los langostinos. Ellos les llaman camarones, son esos langostinos. Ellos en Ecuador, que es el mayor exportador mundial de langostino, tienen unas condiciones maravillosas por la climatología y la desembocadura ahí del río Guayas, que genera unas piscinas naturales. Entonces, yo pues, típicamente suelo decir, aquí cultivamos patatas y allí cultivan langostinos, porque es muy propicio. Y esto era una industria muy, muy artesana, en la cual pues, alimentaban los langostinos echándole así un chico, una canoa, pues el pienso. Y poco a poco se fue industrializando y alimentadores. ¿Vale? Nosotros ahí, hace años, empezamos con un proyecto de una canoa autónoma que echase pienso. ¿Vale? Pero vimos, ahí está importante la vigilancia tecnológica, que había unos australianos, una spin-off que viene de la ciencia, que había descubierto que
debajo del agua se podía escuchar los mordiscos de los langostinos comer el pienso. Crujían como cuando tomas los crispies. Y estaba desarrollando un algoritmo para alimentar de forma inteligente. Entonces dijimos, ese es el camino. Hay que la canoa afuera y hay que ir por ahí, tratar de industrializarlo lo mejor posible. Entonces realmente lo que hacemos es muy ingenioso, está muy bien, aunque fueron otros los que lo hicieron primero, que es escuchar debajo del agua, nos comunicamos con un alimentador, le decimos echa alimento, lo echa y empezamos a contar mordiscos. Y tenemos un algoritmo sin IA que funciona muy bien, cuenta esos langostinos y dependiendo de las veces que tú le dices echa y cuánto escuchas, al final optimizan muchísimo lo que le genera más coste, que es más del 50%, lo que es la comida, ¿no? El alimento. Y además que crecen de forma óptima. Decían, no, por la noche no crece. Las típicas cosas que queremos que sabemos, de repente dicen, ah, no, pues es que ahora, claro, en vez de hacer 4 ciclos al año, 5, están llegando a 6. Con lo cual, esa industria está yendo pues a topo, siendo súper productiva. Aún no tenemos IA, pero bueno, el negocio realmente es ese, tecnificar un sector que estaba todavía muy arcaico. Y en el ámbito de defensa, que también... En el ámbito de defensa nosotros empezamos haciendo un dron solar pensado para encontrar atunes, ¿vale? La idea era esa, apoyar las boyas que hacemos con un dron, porque en el Pacífico usan helicópteros para encontrar los atunes. Dijimos, hombre, pues hacemos un dron y que es más barato, etc. Pero al final, época de COVID, no podíamos ir a los atuneros y pivotamos un poco por el que bueno, empezó a haber interés por la parte de defensa y seguridad, decir, oye, esto nos interesa para vigilar. Y entonces pues estamos ahí trabajando con la Armada y hemos tenido un contrato con Secretaría de Pesca porque lo usan para pues eso, vigilar las costas o vigilar los mares. Entonces está hecho, es un avión solar que despega solo del barco, vuela solo, tú lo programas con los waypoints en el software, tiene una cámara, ¿vale?, que detecta con IA las cosas y hace tracking que puede ver sobre el mar, ya sea embarcaciones o lo que sea, y luego se aterriza solo contra una red con el barco en movimiento. Hay que meter gol, ¿vale?, para que aterrice. Y es lo que os puedo contar un poco, que son esas 3 líneas de negocio, donde la de pesca sostenible, la de las boyas, atún o de palangre, es la más importante, con la que la empresa nació, y ahora ya vamos diversificando unos años en estas 2 para tratar de bueno, no tener todos los huevos en la misma cesta. Fenomenal. Oye, pues muchas gracias por traernos a Mar. Voy a hacer la última pregunta, súper corta. A Mar el uso de la inteligencia artificial, y permíteme hacerte esta última pregunta, ¿no?, que es ¿qué hay en el horizonte de Marine Instruments, ¿no?, y hacia dónde navega la inteligencia del océano, Carlos? Vale, nosotros en Marine Instruments estamos tratando de mejorar con la IA, te refieres, entiendo, ¿no? En general, con la IA, supongo. Ya, es la última pregunta tuya, responde aquí lo que quieras. A nivel personal, cómo usamos la IA a nivel personal, cómo la usamos a nivel producto, que ahí sí que lo tenemos bastante más claro, y a nivel de proceso, que os decía, mejorar los procesos de muchas personas, eso también es clave. Entonces estamos un poco también ahí a ver cómo lo podemos hacer, acompañados a veces de socios, a veces nosotros, pero bueno, estamos tratando de poner orden ahora mismo. El futuro ya más por decir algo, de la pesca, vamos a decir, con la IA, sin caer en el barco autónomo, sin gente que pesca solo, ¿no? Algo mucho más concreto y a corto plazo. No sé quién lo decía antes, perdonad, pero hablaban de silos de información, igual fuiste tú, César, donde un barco es una máquina de generar datos, un barco sobre todo atunero, tiene radar, tiene sonar, tiene un corrientímetro, tiene sensores de temperatura. Pero es información que consumes en tiempo real, ¿vale? Y la ves, o la ve el patrón y ya está. Nuestras boyas que existen en nuestro sistema, pero son sistemas que son silos. Yo creo que la IA va a llegar para poder conectar esos silos de una forma inteligente y ayudar de verdad a los patrones a tomar todas las decisiones a la vez, a tener esos históricos y aprender más sobre dónde pescar y cómo. Porque ahora mismo es que son eso, tú estás viendo la sonda y ese dato se pierde y no se conecta con lo que está viendo el radar de pájaros y no se conecta con lo que está viendo la sonda, las boyas. Y
Ahí faltan empresas que integren y usando la IA yo creo que es bastante factible que suceda. Fenomenal. Inteligencia sostenible, entonces. Un placer escucharte, Carlos. Muchísimas El gracias. placer es mío, gracias.